Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en un día un poco desapacible y donde además sabemos que hay varios actos a la vez en la ciudad, así que muchas gracias por haber venido a acompañar a Carlos Sá, que es nuestro protagonista. Saben que de hace algunos años hacia acá, pues no más de 5 yo creo, más o menos, hay un grupo de estudiosos, de investigadores, de profesionales que están trabajando en los últimos momentos de la vida de Unamuno, a partir sobre todo del 12 de octubre y del acto del Paraninfo, y ha empezado pues un poco a cuestionarse esos últimos días de su vida. Algunos de una manera tímida, estoy pensando ahora en los profesores Rabatek, que sí que es verdad que afirman que la muerte de Unamuno siempre les ha generado una cierta inquietud por considerarla sospechosa, pero quizás fue el documental de Manuel Menchón, Palabras para un fin del mundo, que no sé si se han visto, el que dio como un paso un poco más definitivo. Continuó con el libro que hizo con Luis García Jambrina, La doble muerte de Unamuno, y hasta llegar a Carlos Sá. Es un tema que genera controversia, pero el trabajo documentado de Carlos Sá, más allá de luego los significados, las conclusiones que le haya sacado, nos pareció lo suficientemente serio y riguroso en sus investigaciones como para poderlo invitar y estar aquí hoy con nosotros. Nos acompaña Alicia Ares, que es la fundadora y la directora de la editorial Cuadernos del Laberinto, donde se ha publicado la obra de Carlos Sá, que hablará en primer lugar. A continuación, Joaquín Díaz. No hace falta presentar a Joaquín Díaz, aunque él está aquí realmente no por su trabajo y profesión, que es por el que todos le conocemos, sino por ser amigo personal de Carlos Sá. Él hará una breve presentación de Carlos y empezaremos ya a entrar en harina con una charla. Lo hemos planteado el acto, nos parecía más interesante y más dinámico plantearlo como una charla entre ellos, y por supuesto cuando acaben, todos aquellos que le quieran hacer alguna pregunta a Carlos, pues él estará encantadísimo de contestarme. No me demoro más, empezamos con Alicia. Alicia, cuando quieras. Buenas tardes. Lo primero de todo, ser agradecida con la Casa Unamuno, con la universidad y con todos ustedes que están aquí, sobre todo con Carlos Sá, que ha confiado en esta editorial para sacar este libro tan sorprendente e innovador. Da gusto ver una sala tan llena, da gusto porque encima es un día de mucha lluvia, un día entrediario, pero como bien decía Unamuno, el sufrimiento nos hace personas. Así que nada mejor que coger el paraguas y enfrentarnos a las inclemencias, y también a Carlos, porque hoy le vamos a someter al examen con nuestras preguntas, con las preguntas de Joaquín. Así que nada más de Unamuno que seguir esta premisa del sufrimiento. Después de estos agradecimientos, quiero contar que en la editorial estamos muy satisfechos porque estamos ya en la segunda edición de este libro. La primera la hicimos coincidir con el aniversario del nacimiento, el 28 de septiembre, y no sé si saben ustedes que este libro ganó el primer premio de la cuarta edición del Premio Internacional Cuadernos del Laberinto de Historia, Biografía y Memorias, que además fue por unanimidad entre 37 originales recibidos de 11 países. Íbamos un poco pillados de tiempo para sacar la edición para el día 28 de septiembre, y por eso en la primera a lo mejor tuvimos algunos fallos, como omitir la bibliografía, pero gracias a los lectores y a las librerías, a toda la maquinaria, esta primera edición se ha vendido completamente y hemos sacado ya esta segunda con fecha del 12 de octubre, que fue el famoso discurso de Unamuno en el Paraninfo de la universidad. Una vez que le hice a conocer a Carlos que había ganado el premio, quedamos en Madrid. Él se cogió un tren, le agradezco mucho ese viaje a Madrid. Quedamos directamente en la estación de Chamartín, en una cafetería muy temprana hora, y estuvimos hablando durante horas y horas. Me estuvo enseñando documentos. Fue una charla interesantísima, y yo, que ya había leído el libro porque yo estaba entre el jurado y que sabía que este libro iba a ser muy rompedor, al conocerle ya no tuve ninguna duda de que iba a ser apasionante, porque como ustedes verán ahora, es una persona con una cultura desbordante, muy amena, además que sabe contar las cosas bien, como ha hecho en este libro, que narra todos los hechos de una forma
misteriosa, con el único propósito de llegar a la verdad. Él es un hombre muy cabal, muy sincero, y toda la investigación que ha llevado durante años, todos los caminos que ha emprendido por internet, por librerías de viejo, anticuarios, mercadillos, ha sido siempre para llegar a la verdad y respondernos a la pregunta que es el título del libro: ¿muerte natural o crimen de Estado? Esta es realmente la base del libro y hoy nos la va a responder. Sin más, porque hoy es el día que quiero que sea el día de Carlos, voy a dar la palabra a Joaquín, que nos va a hablar sobre su amistad con Carlos. Muy bien. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. La primera vez que supe algo de Carlos A. Mayoral, cabalgaba a lomos de la leyenda y buscaba denodadamente vestigios de Bernardo del Carpio. Pertenecía a una asociación cultural que honraba las huellas físicas del caballero e investigaba la vida de un personaje al que el romancero había ido dando forma a través de los siglos con cerca de 100 ejemplos poéticos. Aquella asociación me anunciaba por carta una visita a Urueña y preguntaba por cualquier texto que pudiera arrojar luz sobre el origen y genealogía del héroe. Después de concertada la entrevista y tras los ajustes naturales de las agendas, tuve el placer de recibir a una comisión de la asociación y charlar sobre el principal tema de su actividad. Me anunciaron también la celebración en mayo del 2008 de un día de Bernardo del Carpio en el pueblo de Carpio Bernardo, con la lectura de un pregón a cargo de Nicolás Miñambres, izado de bandera, dramatización y ofrenda de incienso y laurel al lado de la estatua realizada por Víctor Pozo. Aunque no pude asistir a aquella fiesta, tuve cumplida cuenta de los actos a través de varios correos de Carlos en los que narraba las actividades realizadas, incluyendo la lectura de romances a la luz de las antorchas. Aproveché la ocasión, sin embargo, para volver a repasar los casi 100 ejemplos romancísticos a través de los cuales Bernardo completaba su escasa biografía gracias a textos escritos fundamentalmente en los siglos XVI y XVII, pero también en el XVIII, XIX y hasta en el XX, cuyo conjunto combinaba las hazañas más sobresalientes de su vida con determinadas circunstancias legendarias, asimismo atribuidas a otros personajes heroicos europeos, lo cual contribuía a darle un carácter más universal. Decenas de adjetivos repartidos en este o aquel romance iban sumando en Bernardo una serie de atributos que, según la época en que se analizasen, podrían considerarse cualidades o defectos, pero que en cualquier caso nos ofrecían un lado humano del personaje con unos valores ejemplares que quedaban siempre por encima de las reacciones momentáneas o circunstanciales. Bernardo recibía los calificativos de lindo mancebo, joven hermoso de cuerpo y cara, esforzado, muy buen jinete de a caballo, gran lanzador de tablados, caballero aventajado, noble, gallardo, fuerte, de una valentía ejemplar, aunque a veces recibiese otros calificativos como bastardo, sañudo, enojado, traidor, loco, desacatado e incluso cobarde, calificativos que él, agobiado por las costumbres o las conveniencias sociales que le obligan a actuar excediendo sus propias convicciones morales, trataba de desmentir con sus argumentos y con su actitud. Refrescada ya la historia del héroe, pasarían un par de años hasta que volvía a tener noticias de Carlos, convertido ya en concejal del pueblo de Carpio Bernardo y anunciándome la decisión de la pedanía de Villagonzalo de Tormes de dar mi nombre a una plaza. Tras una visita a la localidad y una conversación en profundidad con el autor de todo aquel lío, me di cuenta de que había que tomar en consideración sus actividades porque empeñaba en ellas no solo su esfuerzo, sino una ilusión poco común. La publicación incluso de un boletín de la asociación certificaba que todo aquello iba en serio. De hecho, no solo no olvidé a Bernardo del Carpio, sino que tuve ocasión, por invitación del Centro de Estudios Medievales de la Universidad de Ginebra, de recordar parte de su historia en una publicación colectiva sobre pliegos de cordel, coordinada por Constance Carta y Abraham Madroñar. En aquella colaboración recordaba que se podía calificar la historia de Bernardo y sus consecuencias legendarias como una lucha del adalid en favor de un prenacionalismo, siempre mistificador y exagerado, pero también como la rebelión de un guerrero idealizado, ideal y manipulable contra el poder total,
contra el poder imperial. Gustavo Bueno lo definió acertadamente en el prólogo que puso al Congreso Internacional sobre Bernardo del Carpio y la batalla de Roncesvalles, y escribía el filósofo asturiano: es así como la idea filosófica de imperio que se mantuvo en el Imperio bizantino hasta 1451, a su vez quiso ser recuperada mediante supercherías por los reinos sucesores del Imperio de Occidente, los francos de Carlomagno y los germanos de Otón I. Sigue Gustavo Bueno: y no se perdería en los siglos posteriores porque renacería ante todo en Hispania, y esa es nuestra tesis, la tesis de Gustavo Bueno, precisamente a través de los reyes de Oviedo, formalmente a partir de Alfonso III, y se continuaría a lo largo de toda la Edad Media con Alfonso VI, Alfonso VII, el emperador, etc. Y terminaba yo escribiendo en el artículo que me pedían de Ginebra: pese a que hoy siguen existiendo los imperios y sus manejos, se comprenden mejor muchas de las aspiraciones humanas de Bernardo. Incluso me inclinaría a pensar que aún podría ser a estas alturas un héroe absolutamente necesario y ejemplarizante, porque necesarias son sus virtudes individuales en nuestra sociedad: espíritu de sacrificio, esfuerzo impagado, discreción, templanza, sentimientos nobles. Por eso mismo me quedaría para terminar, decía yo en aquel momento, con el lema que Gabriel Lobo y Laso de la Vega, gran creador de romances de fines del siglo XVI, le atribuye a nuestro héroe en uno de sus textos, cuando exclama: un latiente corazón puesto en un puño cerrado, por toda parte oprimido, roja sangre destilando, y un letrero que decía: romper tengo de apretado. Emblema modelo para un héroe cuyo ideal sobrevive al paso del tiempo en crónicas, pliegos sueltos, leyendas, obras dramáticas y romances populares. El corazón roto por un empeño digno e intachable. Tengo que confesar que mi predilección por los emblemas no es gratuita ni arbitraria. Me encanta la forma en que un emblema es capaz de describir a una persona y transmitirnos su personalidad o su carácter. Tanto los escudos de armas medievales como las empresas y emblemas renacentistas trataban de transmitir una idea, un concepto, y lo hacían por lo general a través de un texto o lema y de una imagen. Emblema se llamaba entre los griegos a un mosaico de madera o trabajo de taracea conteniendo una figura. De hecho, la palabra procedía del verbo embalein, que significaba meter adentro. Pues bien, que parece que no voy a presentar nunca a Carlos. La idea que me lío como la pata de un romano. La idea que yo tenía de Carlos Sá Mayoral, el escudo al que yo le había unido para identificarle, tras comprobar que seguía el rastro de Bernardo del Carpio hasta sus últimas consecuencias, era la frase que se atribuye a Alejandro Magno: no hay nada imposible para aquel que lo intenta. La cosa no acaba ahí, sino que empieza. Casi 10 años más tarde de todo aquello, vuelvo a recibir noticias del emblemático Carlos con una nueva embajada. Estaba trabajando, sería mejor decir reuniendo datos, para un ensayo sobre los últimos días de don Miguel de Unamuno. Nos citamos de nuevo en Urueña para hablar del tema y nos pasamos una mañana entera yendo y viniendo por los acontecimientos cercanos a la muerte del recordado rector de la Universidad de Salamanca. Salieron muchos temas y muchos nombres, algunos conocidos y otros menos. Quedé en enviarle una pequeña parte de la historia de Bartolomé Aragón, la última persona que vio a Unamuno vivo, y en proporcionarle el contacto con una persona de su familia, buen amigo, que casualmente estaba trabajando en las diferentes ramas familiares de los Aragón y su relación con los payasos de la tele. Todo es circular. Finalmente acordamos, infelices de nosotros, que veríamos la forma en que toda la documentación adquirida y acumulada por Carlos diese la luz en alguna editorial que aceptase el envite, que tenía tanto de apuesta como de provocación. No hace falta decir lo que pasó después, porque está tan cercano como grabado en nuestros corazones. La maldita pandemia trastocó todos los planes, llevándose además, en el triste caso de Carlos, a su progenitor sin la posibilidad de despedirlo físicamente. Todos estos acontecimientos distrajeron nuestra atención y nuestros afanes, pero en septiembre de este mismo año en que estamos, recibí un correo electrónico de Carlos
en que me anunciaba que tras esa época oscura y aciaga que tanto nos había arrebatado, se había atrevido a presentar el libro al concurso convocado por la editorial Cuadernos del Laberinto y por fin se iba a publicar. Me acordé del emblema "No hay nada imposible para aquel que lo intenta", que también le cuadraba. Sin embargo, tras la lectura de las páginas del libro que hoy se presenta, concluí que Carlos había añadido a su lema principal, "No hay nada imposible", un subtítulo tomado de la paremiología española: "Es mejor buscar la fuente que seguir la corriente". Esa búsqueda de la verdad fue siempre una de las obsesiones de don Miguel. Estoy persuadido, escribía Unamuno, de que si la absoluta veracidad se hiciese dueña de los hombres y rigiese sus relaciones todas, se acabase la mentira, los errores desaparecerían y la verdad se nos iría revelando poco a poco. Y continuaba: "Proponeos no mentir nunca, ni por comisión ni por omisión. Proponeos no solo no decir mentiras, sino tampoco callar verdades. Proponeos decir la verdad siempre y en cada caso, pero sobre todo cuando más os perjudique y cuando más inoportuno lo crean los prudentes, según el mundo. Hacedlo así y estaréis salvos, y todos esos pecados capitales no podrán hacer mella en vuestras almas". Carlos se ha propuesto en este libro documentado e interesante, y ya termino esta parte tan pesada, no callar verdades, y las dice con todo género de datos. Precisamente la primera pregunta que tenía que hacerle, y que yo creo que puedes encender tu... Gracias, para que todos escuchemos, es en qué momento, que yo me imagino además que no sería algo repentino, sino probablemente paulatino, en qué momento empiezas a pensar que en el relato de los últimos días del rector falta algo. Pues verás, el momento fue repentino, porque viendo una página de venta de internet me encuentro con que alguien ha puesto a la venta una carta de Miguel de Unamuno dirigida a Henry Miller, fijaos el personaje, y esa carta venía junto con un documento emitido por el Servicio de Inteligencia Militar en el que pues se anotaba el individuo, el jefe del SIN, Salvador Mújica, el jefe de los servicios secretos franquistas, apuntaba que: "Tengo el honor de entregar a vuestra excelencia una nueva carta de Miguel de Unamuno dirigida a Mr. Henry Miller en París, en la que además de las consabidas injurias contra la causa nacional, muestra el deseo de querer huir al extranjero". Y ponía a quién iba dirigida, que no era otra persona que el jefe de los ejércitos de operaciones, el tercer título de Franco. Franco era jefe del gobierno del Estado, generalísimo de los ejércitos tierra, mar y aire, y ese tercer título más críptico de jefe de los ejércitos de operaciones. O sea, el jefe del SIN escribía un mensaje a Franco el 20 de diciembre, 11 días antes de la muerte de Unamuno. Y dije, madre mía, ahí pasaba algo, ¿no? Y claro que pasó. La tesis del libro es esa, que pasó algo, ¿eh? Y bueno, pues ya ves que sí fue repentino, aunque es verdad que, claro, no se trataba de acusar, no sé, a un individuo cualquiera que se le ocurre matar a Unamuno, sino estamos hablando del jefe del Estado, de Francisco Franco, el jefe del Estado. Entonces ahí yo me la jugaba, tenía que recabar más información para que eso pudiera tener un cuerpo y una credibilidad, el libro, que seguramente lo habré conseguido para algunos. Otros pensarán que como no estuve allí, pues no vi lo que pasó, pues, pero efectivamente no estuve, también tengo que... pero podemos deducir que algo se coció. Sí. Tú habías, digamos, utilizado documentación escrita, pero también, digamos, tradición oral. Claro, es que es muy importante esa tradición oral. Aquí está justo enfrente de mí Daniel Domínguez, un periodista salmantino, director de Radio Espacio, que en una conversación hace mucho tiempo, antes casi de empezar con todo esto, me había comentado que él había conocido a un hijo de Aurelia. Aurelia es la cocinera la criada, en aquella época se llamaban así, la empleada doméstica de los Unamuno. Y que esa mujer era el único testigo de aquellos acontecimientos. Aquella tarde-noche estaba Miguel de Unamuno en casa solo, toda la familia estaba fuera, podía perfectamente haber sido elegido el día por los servicios de inteligencia,
Aurelia estaba en la casa, pero en la cocina. La cocina no estaba en la misma planta de la casa, estaba en el patio abajo, junto con los baños. Y Aurelia abrió la puerta. Y según me cuenta Daniel, me contó que Aurelia no abrió la puerta a una sola persona, a ese Bartolomé Aragón que todos conocemos. La puerta la abrió y entraron 2 personas. Bueno, y fijaos que en la primera edición lo menciono, ¿no? Una persona, un testimonio no contrastado. Ocurre que el libro llega a esta casa y Ana Chaguaceda y otro de los empleados me dice que uno de los empleados recientemente jubilado, Clemente Bernal, me dicen que él siempre había sostenido eso también, porque él era también sobrino de Aurelia. Y le había contado lo mismo, que ella esa tarde abrió la puerta a 2 personas. O sea que ya estamos viendo que Bartolomé Aragón, que era un profesor de la universidad, alguien, entiendo que ajeno a las artes de hacer lo que podemos suponer que ocurrió, pues vino acompañado de una persona que tenía mi sospecha, ese oficio. Siempre, claro, tengamos siempre en cuenta que ellos son los ejecutores, pues como los señores que fusilaron a Companys en Montjuïc. Nos interesan sus nombres, en este caso porque hay cierto morbo en el asunto, pero el causante del mal es quien da la orden, que vivía justo ahí enfrente. Ahí estaba el cuartel general de Franco, y es que, bueno, podemos constatar documentalmente que hay una persecución de Unamuno desde el mismo día del incidente del 12 de octubre. En el Archivo General Militar de Ávila encontré un documento entre las carpetas en el que Francisco Franco, bueno, lo podíamos poner, es que bueno, lo podemos hacer, voy a hacerlo, vamos a ver ese documento, hay otras cosas, luego las enseño, interesantes. Este documento encontré, fijaos, al presidente de la Junta Técnica Burgos, 12 de octubre del 36, clave fragata, son claves porque es un mensaje cifrado, era un mensaje que iba a ser secreto. Disponga que el coronel Mújica venga a esta plaza y se presente en Estado Mayor mi cuartel general. Es el cuartel general mi de Franco. 12 de octubre del 36. El cuartel general estaba aquí en Salamanca y era el cuartel general de Franco. Ese documento nos está diciendo que ya en fecha 12 de octubre, el documento viene en una carpeta con otras cosas que podía parecer que no es del asunto, pero pensemos que esa misma tarde, cuando llega Unamuno, después del abucheo que recibe primero en el Paraninfo, aquí al lado, y después en el casino, al llegar a casa ya hay un servicio de vigilancia. Ya hay orquestado y organizado un servicio de vigilancia contra él, evidentemente. Y aquí está este documento. Bien. Claro, este documento ya podemos, no sé si te parece bien, podemos ver que claro, que luego Unamuno no se para ahí. Claro, después del 12 de octubre, Unamuno ante todo es un hombre valiente. Ese 12 de octubre que tiene seguramente la raíz en estas últimas palabras que ha comentado Joaquín, que están en el libro también, que para mí son la razón de ese 12 de octubre. El que decir la verdad es lo que él pidió perdón, se equivocó. Se equivocó porque él pensó que el golpe de Estado no era lo que fue. Pensaba que era un golpe rectificador de cierta tendencia radical del gobierno del Frente Popular. Bueno, no era el único que pensaba así, hay más personajes de época, de izquierdas, que también pensaban que, bueno, pues que el Frente Popular había cosas que se iban de madre, ¿no? Y él cree que se trata de eso, pero inmediatamente se da cuenta de que no, y ese apoyo inicial, que desde luego fue un error gravísimo, lo intenta corregir el 12 de octubre. Primero va a hablar con Franco. Está documentado que habla con Franco. Hay tanto este señor, su primo, Francisco Franco Salgado Araujo, en las memorias, comenta que tuvo un par de entrevistas con Franco y también, bueno, hay más testimonios. El caso es que Unamuno debió aparecer ante Franco. Franco se dio cuenta que se le escapaba de las manos esa base intelectual que tenía. ¿Y qué hizo? Pues se le ocurrió, voy a comprarle, ¿no? Voy a decir, mira, te voy a nombrar jefe del Estado por un día. El 12 de octubre yo no voy a acudir, no sabemos muy bien por qué no acudió, y vas a ser tú el representante del jefe del Estado. Vas a hacer el papel no de rector, de jefe del Estado. Fue en representación de Franco. Pero no sirvió. El truco de Franco de intentar adularle no sirvió y Unamuno pues hizo lo que tenía que hacer, que fue pedir perdón diciendo la verdad.
les cantó las 40 en público y ya veis que las consecuencias fueron que ya tuvo un servicio de vigilancia. Servicio de vigilancia que termina con ese otro documento del 20 de diciembre. Pero por el camino, claro, Unamuno no para. O sea, estar mandando mensajes cada vez que entra alguien en su casa. Claro, es una casa en la que no pueden, si le detienen sería un escándalo, si le procesan otro escándalo mayúsculo. Él está en semilibertad y entonces hay gente que va a visitarle. Le visitan periodistas extranjeros. Uno de los hermanos Toró, no sé si llegó o el otro, pues, le visita y, fijaos, el 10 de diciembre, en la prensa de derechas europea, uno de los periódicos más importantes, es Candid, aparece un artículo de Unamuno poniendo a parir el régimen de Franco, dando ya los primeros golpes al régimen. Entonces, claro, imaginaos los servicios secretos y compañía, ¿dónde estaban? Pues a base de Valium, porque se daban cuenta que no había manera de pararle. Y entonces, claro, y hay que situar, las tropas de Franco están estancadas ante Madrid. La República consiguió detener ese avance de sangre y fuego, y lo tiene ante las puertas. La pelota está en el tejado todavía. Si la gente de derecha deja de apoyar a Franco en Francia, a lo mejor las ayudas a la República se vuelven a reactivar y tiene un problema Franco. Entonces, claro, 10 de diciembre esto, nos encontramos con que él además lanza cartas al extranjero, y una de las cartas es esta carta a Henry Miller, que por cierto, gracias a esa carta también nos ha abierto pues, la posibilidad de explorar una relación, ya no sabemos si hay amistad, porque la carta que Henry Miller envió a Franco, por eso Unamuno, a Unamuno, por eso Unamuno contesta a Miller, esa carta no está aquí, ha desaparecido. A lo mejor le escribe alguna más, y podemos ver en los diarios de Miller, o en las cartas a Anais Nin, o en su biografía, que pues, él tiene una pasión por Unamuno impresionante. De hecho, le escribe para decirle que en su última obra, Primavera Negra, pone una dedicatoria a Unamuno, pone una frase de Unamuno, mejor dicho, en el arranque de la novela. O sea, estaba loco por Unamuno. Y eso también es interesante. 7 de diciembre le escribe la carta, una carta en la que ya hemos hablado, en la que pues, se prodiga Unamuno en lanzar, a decirle cuál es la situación de verdad y que quiere que se sepa fuera de España. Y además sí que tímidamente habla de la posibilidad de irse. Lo que pasa es que ahí el jefe de SIN, yo creo que agarra el toro por los cuernos y dice, esto hay que terminarlo de una vez, y es cuando emite ese documento, que lo vamos a ver ahora. Vamos a ver. Esta es la carta que escribe a Henry Miller. El subrayado en rojo es el subrayado de los servicios secretos franquistas, que subraya lo del deseo de querer huir. No subraya el momento que está en la parte superior en la que Unamuno le está diciendo a Henry Miller que hay orden de matarme si quiero ir de Salamanca. Es una orden que él ya conoce a través de un dominico. Él se acerca y un amigo dominico le dice, oye, que un sobrino mío está en el servicio de vigilancia tuyo y tiene orden de disparar contra ti si intentas huir. Un poco por advertirle y bueno, ¿quién puede dar una orden como esa en Salamanca, ¿no? En ese año de 36, ¿quién puede hacer que se pueda dar una orden para acabar con el mayor intelectual de fama nacional e internacional? Eso no va a ser el conserje del cuartel, ¿no? Sí, entendemos que... Bueno, el caso es que esta carta lleva este informe. Tanto la carta ahora ya está en dominio público, está en esta casa. La carta está en la casa museo y este documento está donado, yo entendía que era el lugar idóneo, que es el del Ejército, el Archivo Militar General de Ávila, donde están todos los archivos del SIN. Es un documento más del SIN y podéis ver ahí lo que pone. Excelentísimo señor, tengo el honor de remitir a vuestra excelencia una nueva carta que dirige Miguel de Unamuno a Mr. Henry Miller en París, en la que además de insistir en los conceptos injuriosos consabidos sobre la situación nacional, se apunta el deseo de querer ir al extranjero. Burgos, 20 de diciembre. Abajo está, excelentísimo señor general, jefe de ejércitos de operaciones, que es Franco. A él se la dirige y este documento a mí me parece evidente que es la sentencia de muerte de Miguel de Unamuno. Es mi parecer, es mi conclusión, me puedo equivocar, pero es que 11 días después pasa lo que pasa, en extrañas circunstancias. Y ya vemos que uno de los puntos más fuertes ha sido precisamente el ocultar esa tercera persona en la mesa camilla aquel día.
que ya ves que hay elementos, por cierto, acuérdate de tu amigo Juan Ormaechea, Sí. cuando yo le contaba a Joaquín que hay elementos que podemos suponer, elementos que siempre hemos visto como pintorescos de la muerte de Don Miguel. Se quema una zapatilla. Pues no sé, una cosa casi de humor, ¿no? Y resulta que, claro, los relatos de cuenta Bartolomé Aragón en todos insiste en que Unamuno dio una voz y pegó un puñetazo en la mesa. No hay ningún otro relato de entrevistas de Unamuno en aquella casa donde diera golpes en la mesa ni voces. Y además se le quemó una zapatilla. Yo cuando le conté a Joaquín, mi teoría es, leyendo un tratado de criminalística, bueno, en criminalística una rotura en la ropa, una quemadura en la ropa es un signo de violencia. Que haya voces y gritos son signos de violencia. Que Aurelia tuviera que subir a ver qué pasaba, está claro, Aurelia subió ante los gritos y las voces. Está testimoniado también. Pues, ¿qué ocurre? Claro, yo propongo que esa zapatilla quemada es porque a Unamuno se le ataca desde atrás y mete los pies en el brasero. Y cuando le había contado esto a Joaquín, nos fuimos a tomar un café a la plaza del pueblo de Urueña y me presentó un amigo suyo, a Juan Ormaechea, y le dice, mira, este es Carlos Sá, que ha escrito un libro sobre la muerte de Unamuno. ¿Habrás puesto lo de la zapatilla? ¿Y qué querías que pusiera? Corcho, que es evidente que es que le agarraron por atrás y por eso se le quemó. Pues mira, justo es lo que he puesto, menos mal, porque si no lo iba a poner habría que haber hecho algo con las fotocopias en la edición. Y fue tremendo, ¿no? Porque esa idea ya no era solo mía, había más gente que había pensado lo mismo. Aquí nos hemos quedado con el relato pintoresco de esa dulce muerte, que bueno, cuando veáis el libro os daréis cuenta que mi teoría no es que fuera tan dulce, fue un crimen de Estado. Fue algo que Franco urdió desde el día 12 de octubre. Y además también, Carlos, en la muerte del Costraño, ¿no? Cuando llaman a un médico que estaba... Sí, es un médico que estaba represaliado. Eso en el 2018 conseguí el expediente. Y luego la fecha, quiero decir, porque ha habido otros autores que también lo han dicho, lo tengo que decir aquí, que son Jambrín y Menchón, pero quiero dejar claro que llevo por un camino completamente distinto. Yo en 2018 ya tengo la petición en el archivo de Guerra Civil de ese documento, que es el expediente del juicio contra este señor, contra el médico, donde aparece de qué se le acusó. Y se le acusó de haber sido concejal por un partido republicano y se le impuso una multa de 75.000 pesetas. Pero no solo eso, sino que en ese periodo de tiempo de diciembre, ejecutan a otro compañero médico por el mismo, vamos a decirlo así, crimen, entre comillas. Entonces, este médico tenía que estar, vamos, el estado de ánimo debe ser tremendo, sabiendo que la muerte estaba ahí. Y cuando le llaman, además siendo amigo de Miguel de Unamuno, él se acerca a la casa y ¿a quién va a sospechar de que es un...? Pero claro, efectivamente él hace un informe que incluso deja, y en eso sí estoy de acuerdo con Menchón y Cambrina, la posibilidad de que hubiera, porque eso de la muerte por hemorragia vulvar, hubiera dicho cualquier otra cosa, y no un infarto, no, dijo algo que hubiera requerido ya una autopsia, no se hizo porque evidentemente entiendo que si se hubiera hecho, pues no hubiera dado un resultado apetecible para los intereses de los que habían pergeñado eso. ¿Qué ocurre? Que al ser una ejecución, desde mi punto de vista, siempre es mi tesis, planeada por los servicios secretos, ni la universidad ni la falange estaban al tanto. Y recordemos que Bartolomé Aragón era profesor de la Universidad de Salamanca, falangista y soldado que tenía que cumplir órdenes de Franco. Entonces, claro, cuando ocurre esto, saben bien los falangistas y la universidad que entonces salen corriendo a intentar quitarse el muerto de encima. Los Certales pergeña un prólogo con Bartolomé Aragón en un libro de economía corporativa que no viene al caso, un prólogo que habla de la muerte de Unamuno en un libro de economía corporativa. Era surrealista. Y luego tenemos que la falange pues hace ese aspaviento en el cementerio, queriendo convertir a Unamuno en falangista, ¿no? Cosa que es completamente falsa y que, bueno, hay aquí una cosa que sí luego puedo poneros que dice la Wikipedia de Unamuno, que es muy importante que tengamos en cuenta cómo está la situación. Hoy en día voy a ver si consigo, que veamos, a ver si soy capaz. Ana, por Dios, ¿dónde estás? A ver, creo que voy a acertar. Es que no soy muy... A ver, no, esto no es la Wikipedia. La Wikipedia, sí, si pudiera ser. La tenía aquí puesta, pero ya no la veo.
Ah, sí, ya está. Aquí está. Quiero que vean esto, porque ya saben que Unamuno era ante todo antifascista. Era eso, o sea, él tuvo el libro Cuento más cosas, tenéis que comprarlo para poderlas leer, en el que habló de su relación con la Falange y la bronca que tuvo con la Falange a raíz de haber estado con ellos en un acto. Se le acusó de ser fascista y al final acabaron muy mal, ¿no? Pero fijaros lo que dice en la Wikipedia. Mirad, no sé si lo veis aquí. No, es que no sale allí. Oh, pues no podemos hacerlo. No sé. Vale, pues lo siento. Bueno, en la Wikipedia pone, os lo voy a leer y lo podéis ver si tenéis el teléfono: adscripción política, partido político, conjunción republicano socialista y Falange Española de las Jons. Unamuno de Falange Española de las Jons. Está en la Wikipedia. Es que es tremendo. O sea, que aquel efecto de la Falange, hacer el entero falangista, perdura en la Wikipedia. Seguimos con Unamuno presente. Pues eso es lo que hay. En el libro también, ojo, que hay cosas colaterales. Pongo un par de documentos que implican a José Antonio Primo de Rivera en 2 atentados. Ese miliflo dirigente fascista que parecía que no mataba moscas dispara personalmente contra alguien, según los documentos. No sabemos, pero según los documentos parece que no era tan pacífico. Y son el testimonio de uno de los elementos de Falange más duros, Manuel Goizar. Y bueno, pues están ahí esos testimonios, también los conseguí y ahora están también en una biblioteca pública y hago mención de ellos porque, bueno, pueden dar una imagen. Desde luego hay uno de los 2 documentos que deja claro que Unamuno participa como encubridor en el atentado contra Jiménez de Asúa, un jurista socialista, un diputado socialista, y él está ahí. No, que el que... Es Unamuno, José Antonio, perdón. Tengo un Unamuno tan interiorizado que no soy capaz de quitármelo de la cabeza, ni tengo ganas de hacerlo. Y no sé... Menos mal que seguimos el relato y te corregimos cuando Perdóname. No, he visto antes unas fotos que tenías ahí, no pues sé mira, si son fotos que tienen a lo mejor... ahora ni una cosa ni la otra. Vamos a ver. La tecnología. A ver, aquí, y hay que hacerle... A ver, aquí. ¿Con el mando? ¿Qué hago? Sí, mira. Bueno, eran fotografías que era un poco para ilustrar. Sí. ¿Cómo se puede? Perdón, es que... Bueno, pues vamos a ver. Es eso, no se puede ya. También, Carlos, yo quería preguntarte a lo largo del libro estás muy agradecido a otro libro sobre Unamuno, que es el de Margaret Ruth. Sí, claro, es que Margaret Ruth es precursora en la sospecha de que algo se coció aquel día. Ella viene a investigar, Unamuno lo siento, pero ya no puedo poner las fotos, eran sobre... Si puedes intentarlo tú, toma aquí. Pues Margaret Ruth es muy importante. Gracias. Margaret Ruth viene a España a hacer una biografía, unas fotografías que están en ese pincho. Viene a hacer una biografía sobre Unamuno porque Unamuno le recuerda vivamente a su padre, que era un clérigo protestante, y ella ya primero que descubre que Unamuno no era ese fascista que pretendían los franquistas. No estaba al lado de los franquistas, ya demuestra que los soldados de Franco habían matado a Salvador Vila, amigo de Unamuno, y se hace una gran pregunta: ¿qué hacía allí esa noche? Una noche en la que, si no estaba en el frente, Bartolomé Aragón tenía que haber estado con su familia en Huelva, celebrando la Nochevieja. ¿Qué hacía ese soldado? ¿Qué misión, dice además Margaret Ruth, vino a cumplir aquella noche? O sea, Margaret Ruth sospecha que algo pasó, que algo venía a Bartolomé Aragón. Ella no conocía lo de la tercera persona en la mesa, ¿no? Y claro, pues fijaros, esta fotografía es del edificio de ahí enfrente. Esta fotografía es el búnker que tenía Francisco Franco en el Palacio Episcopal, que fue destruido. Es la misma tipología de otro búnker que se conserva en Salamanca, en la finca de Peralejo, en Calvarosa de Arriba, donde tenía el embajador alemán su mansión, su alquería, y tiene un búnker, se conserva un búnker como este, igualito. Este se destruyó cuando se hicieron las casas del edificio que tenemos ahí enfrente.
Bueno, aquí hay otra fotografía. Esto es una defensa antiaérea, una Hawkins 214. Podéis ver al fondo la cúpula de la Purísima. En el extremo de la izquierda es la clerecía. Y esta ametralladora estaba en el cuartel de bomberos, en una torre que había de vigilancia en esa zona. No sé si... bueno, sí, vale. La orla. Esta es la famosa orla del curso de Derecho del 36, donde están en la parte superior estos personajes. Bartolomé Aragón, Miguel de Unamuno, Madruga, que luego sucede a Unamuno, y tenemos abajo a estos dos, Portillo y o sea, tenemos a Aniceto y a Torres, que son los testigos de una bronca, una enganchada que tuvo Bartolomé Aragón con Unamuno el día que se lo presentaron. Bueno, se le ocurrió decir a Bartolomé Aragón delante de Unamuno que hacía falta un matón como Mussolini en España, y Unamuno no se aguantó. Fijaros que a la época de las elecciones del 36 había un ambiente tenso y le agarró por la pechera. Es algo que aparece. Y entonces, claro, yo entiendo que ese enganche, si llegó a oídos de los servicios secretos, porque hay varios testigos, pues pueden decir, este es el personaje ideal, porque claro, ya odia a Unamuno. Y luego tenemos a Luis Portillo, que es el famoso escritor de ese relato del 12 de octubre, un poquito adornado, pero no tan lejos de la realidad como algunos pretenden, en el que habla del venceréis y no convenceréis, que luego populariza Hugh Thomas en la Guerra Civil, en su obra sobre la Guerra Civil. Ese es Portillo. O sea que en esa orla, en la que podéis ver qué tristeza de mundo, ¿no? Una sola mujer entre todos los alumnos, en el medio. La han puesto ahí, bueno, pues la han intentado, supongo que ubicar en un espacio, en la parte central, justo debajo de Unamuno. Precisamente ayer se inauguró una exposición sobre cartas de Unamuno y para que se vea hacia mujeres, que se vea su afán feminista, como también fue precursor en esa lucha por el papel de la mujer en la sociedad. Sí, vamos, no sé qué más tenemos aquí, esto, el documento en sí. Bueno, aquí tenéis una curiosidad. La primera noticia que aparece en la prensa republicana de la muerte de Unamuno fue el 2 de enero, y luego está otra, una semana después, en la revista Estampa. Son los primeros en decir que fue asesinado, ahí lo tenéis. Lo que pasa, bueno, es un relato de propaganda de guerra y el método no tiene nada que ver con lo que ocurrió, pero... qué interesante, bien, no me acordaba de esto. Claro, en la casa de Miguel de Unamuno, esta es la casa de Miguel de Unamuno, pero no es donde murió. Esta es la casa donde vivió como rector en su primer rectorado. En su segundo rectorado, y donde sucedieron las cosas que se cuentan en el libro, hay que pasar veréis la fachada, todo el mundo conoce la fachada de esa casa, tiene la placa, pero si entráis en el portal, este es el portal, y luego, si subís las escaleras, a la derecha está la puerta de los Unamuno, a la derecha. Yo padezco de dislexia y me cuesta mucho trabajo la de la izquierda, entonces estoy acertando, no, esta es la derecha. Y ya lo siento, es otra peculiaridad, pero... Y esta es la puerta de los Unamuno por donde entró Bartolomé Aragón con el compañero, y finalmente tenemos la sala donde sucedió todo. Esa es la ventana desde la que Aurelia dio las voces, los gritos, donde estaba la mesa camilla. En fin, estos espacios que yo solo había podido imaginar, pues gracias a la deferencia de una persona, pues pude entrar en la casa. ¿No se conserva la mesa? No, pero fíjate que había una mesa camilla cerca y estuve a punto de colocarla ahí para hacer la foto. Pero la mesa creo que se conserva en la casa museo. Di tú algo, Ana. Sí. Está aquí arriba. Hay que llevarlo un día allí para hacer la foto. En principio, bueno, que está diciendo una que lo puede corroborar. Todo lo que es el mobiliario que había en esa casa se desmontó porque la casa era de alquiler. Y luego se incorporó cuando se crea la casa Museo Unamuno en 1953, con la biblioteca, el archivo y los muebles. Pues está aquí la mesa, es verdad. O sea, que la mesa existe. ¿Qué te parece? Pues, no sé, ¿verdad? Parece ser que en ese suelo de madera hay una quemadura al fondo. Si es el suelo original, yo creo que no lo es. Me da la impresión de que no, pero no tiene pinta. Y a lo mejor alguien hizo lo de la quemadura por hacer la broma de que ahí murió. Pero la casa todo tiene suelos de baldosa hidráulica, y esa baldosa hidráulica ahí de repente desaparece y aparece este suelo. Pero bueno, en cualquier caso, las alturas, las estancias, las habitaciones y las puertas y ventanas son las del momento que estuvo Miguel de Unamuno. Eso no lo vamos a... es así. Y nada más, yo no sé qué más deciros. También sería interesante que si ustedes quieren hacer una... El final del libro, vale, muy bien. Gracias por el apunte.
Bueno, pues la pregunta de la portada es si fue una muerte natural o un crimen de Estado. Yo descartaría absolutamente la muerte natural. ¿Qué más puedo decir? No me atrevo a decir mucho más porque en el pueblo está el presidente de la asociación, Francisco Franco, el cura de tu pueblo, ¿no? Que veáis cómo están las cosas. Ya no está. Pero no voy a misa. O sea, no pues me pasa ahí nada. tenéis al presidente de la Fundación Francisco Franco, es el cura de Urueña, que lo sepáis. Espero la demanda en Quiero breve. preguntarle bien, señor. ¿Qué tal? Antonio, espera, vamos a ver. Creo que se oye bien, claro. Si aquella tarde va Bartolomé en Aragón a visitar a Unamuno y la criada, ¿cómo era? Aurelia. Aurelia, y entraron varias personas, yo siempre me he preguntado dónde estaban los dos militares que custodiaban la puerta de Unamuno. En el libro me lo pregunto, digo, ¿y dónde está el...? Que es que podía ser que fuera ese señor el que fuera con Bartolomé, cabe esa posibilidad de que el vigilante, que tenía ya orden de dar muerte a Unamuno, pero vamos a ver, es que hay una cosa muy interesante, claro, esa es la pregunta, ¿vale? Y está en el libro, yo me la cuestiono también, sospecho que es una de las posibilidades, que fuera ese soldado el que acompañó, o se quedase abajo para vigilar que no subiera nadie en lo que se hacía, lo que se tuviera que hacer. Por lo visto no se iba nunca, porque hasta el propio... Se turnaban. Sí, se turnaban. Bueno, sobre este tema, claro, estoy recordando también que efectivamente esa persona, y quería algo más del final. Claro, hay otro momento en el que localizamos a Franco con esta operación, y es la siguiente. En las memorias de Ernesto Jiménez Caballero, él narra que el 31 de diciembre, día del óbito de Unamuno, él se encuentra en el despacho de Franco, intentando poner un micrófono para que lanzara la primera soflama, esas que hizo durante 40 años, de explicarnos en Nochevieja, o en el final de año, daba siempre un discurso Franco, ¿vale? Pues este Jiménez Caballero narra que él estaba allí con Franco, en ese despacho, poniendo el micrófono, que al parecer luego no funcionó, se abrió la puerta y entraron la hija y la mujer para despedirse, para dar las buenas noches a Franco, y de repente entró un ayudante que le dijo una cosa al oído a Francisco Franco. Y dice Jiménez Caballero, luego supimos que Unamuno agonizaba. O sea, es evidente que le dieron el recado de la muerte. Franco vio que le miraban y dijo, me veo la obligación de decir, al fin y al cabo se van a enterar. No quiso decir muerte rápida, porque no decir es que me han dado el recado. Yo entiendo que es así la estrategia de Franco. Y al final, pues se despide todo diciendo, y que se me informe de Unamuno. Dice Francisco Franco, salen esas memorias de Ernesto Jiménez Caballero. ¿Se le informe para qué? Si no fue ni al velatorio ni al entierro. No tenía ningún interés en Miguel de Unamuno, tenía interés en saber qué había pasado. Tenía interés en saber si ya se había, desde mi punto de vista, si se había completado una misión. Es mi sospecha, es mi tesis en el libro y es lo que planteo. Carlos, yo te he preguntado al final, era, aparte de eso, la documentación que presentas para justificar los ayudantes de Franco implicados en el tema. Pues mira, tenemos a Salvador Mújica, el jefe del SIN, que es llamado el día 12 de octubre. Ese... El epílogo de Saco y todo eso. Vale, hablas justifica también mucho. el epílogo de la obra, vale. Es que claro, esta carta pudo causar más muertes. Daos cuenta que a Franco no le llegaban las cosas directamente, pasaban por una secretaría de Estado que dirigía a su hermano Nicolás, hasta que su yerno les saca a todos del cuartel general. Es Nicolás Franco, que se apoya, porque era muy perezoso, llegaba al cuartel a las 3 de la tarde, el cuartel había a las 9:30, él siempre llegaba tarde. Tenía dos ayudantes, que eran Saco Rivera y Carrión. Y esa documentación, por fuerza, pasaba por manos de estas personas. Como una vez lo planteó también la tesis ya sostenida sobre el testimonio de More Mariño, uno de ellos muere en extrañas circunstancias, Saco Rivera, y claro, More Mariño tiene dos de las cartas de este lote del SIN, que se acaba vendiendo. Hay parte de este lote que ha desaparecido en Suiza, o sea, es tremendo el patrimonio, cómo se va, y hay que intentar evitar esas cosas, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, este Saco Rivera muere en extrañas circunstancias. Pero fijaos que ¿por qué tiene More Mariño esas cartas? Y eran amigos. Pues es muy posible que de alguna manera Saco Rivera intentara utilizarlas para volver a recuperar su puesto en el Estado, o hiciera algún tipo de chantaje, porque el caso es que él es asesinado por el jefe de la policía de Sarriá,
Sarria, un pueblo de Galicia. Y ese señor, cuando es detenido, dice: no, más a mí me ha dado la orden el jefe de falange del pueblo. También lo detienen y los ejecutan 2 días después. O sea, para que no queden huellas. Se cargan yo entiendo que al chantajista, al que había sacado la correspondencia. Esa correspondencia entiendo que es Mure Mariño el que la recupera y le da a Franco al menos estos documentos, porque gracias al libro también alguien más ha confesado, que también lo planteo como posibilidad, que esta documentación estuviera guardado en el Pazo de Miras. Que Franco la tuviera hasta el final de sus días. Por fetichismo, porque era algo que le inculpaba de una manera evidente, ¿no?, en un crimen tremendo. Sí, eso es lo que tú, es que te agradezco porque has leído el libro, ¿no? Pero de todas formas hay que dejar que la gente lo compre. El que parece que no lo has leído eres tú. Sí. Sí, por favor. Carlos, enhorabuena por tu valentía y espero que sea verdad lo que dices. Sí, pero hay una cosa en Salamanca que se corre, dice que don Miguel fue salvado desde Guadalajara hasta su casa fue escoltado por paracaidistas. ¿Es cierto? No. ¿Es verdad? Aquí lo que todo el mundo cuenta fue que la mujer de Franco tuvo una luz. Además es que en las memorias de su hija, ella cuenta, o sea, la hija cuenta que su madre se dio cuenta que Millán Astray se había pasado, que no venía a cuento lo que hizo Millán Astray. Y es ella la que decide darle el brazo a Unamuno para salir de él. Si no es por ese manto protector del brazo de la mujer, al fin y al cabo, él hacía de jefe del Estado, Francisco Franco estaría haciendo también una especie de ser su marido ese rato, ¿no? Y lo saca ella, y lo saca vivo de milagro. Lo cuentan varias personas que son testigos de aquel incidente. No fueron los falangistas, no, los falangistas no le salvan a la mujer de Franco, porque ya nadie se va a atrever a darle un manotazo a Unamuno estando agarrado del brazo de Pilar, era el nombre, ¿no? De Carmen, perdón, de Carmen. Sí. Carmen Polo. No sé si hay alguna pregunta más. Pues nada, pues gracias, ¿no?, a todos. Pues muchas gracias. Cerramos. A todos, sí. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias.